Buenos días muchachos, Dios los bendiga, la profe Andrea y los pastores les mandan muchos saludos. Quería preguntarles, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Recuerden, sin importar lo que estén sintiendo o lo que hayan estado viviendo, Dios quiere ayudarlos, Dios quiere estar de su parte. El Salmo 43:5 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y sigue diciendo, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente le alabaré, mi Salvador y mi Dios. Mira, tú puedes poner tu esperanza en el Señor sin importar lo que hayas estado viviendo esta semana. Quisiéramos seguir con la historia del libro de Deuteronomio. El pasaje de hoy está en el capítulo 34, versículo 1 al 12. Y junto con esta video queremos mandarte la guía para que lo puedas leer. En resumen, de lo que vamos a ver hoy es el final de los días de Moisés. La Biblia dice que Moisés subió al monte Pisga, en la parte más alto del monte Neo, y allí estaba frente a Jericó, y Dios le mostró la tierra prometida, y le dijo que esa tierra prometida era la que le iba a dar a Israel, y la que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que eran sus antepasados, que Dios quería que la viera porque él no podía entrar allí. Sigue diciendo que Moisés siempre estuvo al servicio de Dios, que Moisés murió en Moab frente a Bet Peor, que allí mismo fue enterrado, pero que nadie conoce el lugar exacto donde murió. Dice también que murió a los 120 años y que contaba con buena salud y que todavía podía ver. Dice que antes de morir puso sus manos sobre la cabeza de Josué y que allí Dios llenó a Josué de sabiduría y que por eso el pueblo de Israel obedeció a Josué y siguió obedeciendo los mandamientos de Dios. Al final dice de este texto que nunca antes hubo un profeta como Moisés que hablara cara a cara con Dios, que nunca alguien hizo las maravillas que hizo Moisés contra Egipto y su rey, y que nunca antes alguien tuvo el poder ni igualó las maravillas o pudo hacer las cosas que el pueblo de Israel le vio hacer a Moisés. Todo esto fue porque Dios iba con él. ¿Y qué podemos aprender de estas cosas? ¿Qué podemos aprender del texto del día de hoy? Lo primero que podemos aprender es que Dios cumple lo que promete y que Dios honró a Moisés al permitirle ver la tierra prometida. Tú y yo también podemos confiar en las promesas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, que tú y tu familia serán salvos, o que nada nos faltará conforme a las riquezas en gloria en Jesucristo. O por ejemplo, que frente a la tentación que muchas veces vivimos, Él nos va a dar una salida. O que Él no nos dejará y jamás nos abandonará. O que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Mira, tú y yo podemos confiar en las promesas que nos ha dado Dios. Lo segundo es que a pesar de nuestras debilidades y que no somos perfectos, Dios quiere utilizarnos para hacer su obra. Por ejemplo, Moisés era tartamudo, en una ocasión desobedeció a Dios. Sin embargo, él tenía una relación cercana con Dios. La Biblia dice que hablaba cara a cara con él. Creo que esto lo llevó a entender que no se trataba de lo poco o lo mucho que tuviera, sino de quién iba con él. Dios mismo iba con él. En una ocasión, Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va, yo no iré. Moisés entendió que lo más importante era que Dios fuera con él. Mira, y eso lo vemos en toda la historia y en las grandes cosas que Dios hizo a través de Moisés. Por ejemplo, cuando estaban en esclavitud en Egipto, Dios fue el que mandó las plagas. O por ejemplo, cuando Faraón los estaba persiguiendo, Dios fue el que abrió el mar. O por ejemplo, cuando estaban en el desierto, Dios fue el que envió el maná. O por ejemplo, cuando el pueblo murmuró contra Moisés, fue Dios el que decidió respaldar a Moisés. O por ejemplo, cuando Dios se dio cuenta que el pueblo necesitaba
la ley se la entregó allí a Moisés para que él se las enseñara, para que ellos pudieran obedecer sus mandamientos y así ellos pudieran guardar allí su camino. Realmente Moisés entendió que no se trataba de él, sino de que la presencia de Dios fuera con él. Lo tercero que podemos aprender es que a pesar de los años que tenía Moisés, él siguió bendiciendo a otros. Él bendijo la vida de Josué para que siguiera su obra. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos aplicar lo que vemos hoy? Lo primero es que me gustaría que hicieras una lista de las promesas que Dios te ha dado y que pudieras pensar en cuáles Dios ha contestado o cuál ya la has visto y que le pudieras dar gracias a Dios. Que si ves que no hay algunas que están siendo contestadas, que ya fueron contestadas, la idea es que ahora le puedas decir: Dios, mira, esto es lo que tú prometiste. Esto es lo que yo creo que tú vas a hacer. Lo segundo es que puedas pensar en qué manera tú puedes hacer hoy, a qué te puedes comprometer a hacer hoy para poder bendecir a otros. Y lo tercero es que así como tal vez Moisés tenía un lema y era: si tu presencia no va, yo no iré, es que tú puedas pensar en un lema para tu vida de cómo quieres vivir con Dios. Puede ser, por ejemplo, busco el honrar a Dios y amar a los demás, o como una amiga decía, para el beneficio de otros y la gloria de Dios. Haz tu lema y compártenos con nosotros en el WhatsApp lo que estás escribiendo. Dios te bendiga.